Segundo libro del profeta Samuel, el capítulo 21, versículos 15 al 22. Amén. Amén. Vamos a leerlo alternadamente, vamos a ponerle el sentido a la palabra, vamos a permitir que Dios nos hable en esta hora. ¿Listo? Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara a Israel. Otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí Husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanan, hijo de Jaere Orejín, no vaya a poner ese nombre a su hijo nunca, de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Todos estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Amén. Una constante allí. ¿Cuál? Gigantes. Otra constante, guerras. Otra constante. ¿Cuál? Todos cayeron. Otra constante, muchos valientes. Amén. Muchos valientes. ¿Quiere orar? ¿Quiere ser valiente o quiere ser cobarde? Diga. Nadie quiere ser cobarde, pero todos tenemos algo de cobardes por dentro. Oremos. Señor, permítenos entender tu palabra. Déjanos, Señor, hacer tu voluntad, guiados siempre por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Muchos valientes. La Biblia está llena de hombres que hicieron muchas hazañas, que hicieron muchas proezas, que tuvieron la capacidad de parte de Dios para defender el honor de su Dios, el honor de su pueblo y, por qué no decirlo, hasta su propio honor. Hombres que uno admira muchísimo y que aparecen sus hechos registrados en la palabra de Dios, pero que al mirarlos con lupa se da uno cuenta que eran comunes y corrientes. Ninguno de nosotros tiene nada que envidiarle a uno de estos hombres de la Biblia. Incluso tenían pasiones semejantes a las nuestras. Eso se dice de Elías, ¿o no? Que era un hombre que tenía una relación con Dios que lo hacía casi sobrenatural, porque esa relación con su Dios hacía que él clamara a su Dios y su Dios le respondiera con proezas, señales, grandes señales. Y uno dice: ese hombre era un teso, ese Elías era lo máximo. Pero nos vamos a la Biblia y nos damos cuenta que era un hombre común y corriente. Tan valiente Elías, tan valiente, enfrentar 400
profetas falsos, desafiar otros 400 hipócritas y gente que llevaba la contraria a Dios, y pararse y desafiarlo. Valiente, qué valiente. Pero al otro día lo vemos huyendo, cobarde, escondiéndose de las amenazas de una mujer. Ni siquiera tenía espada, pero estaba corriendo. Y uno dice, ¿y dónde estaba pues la valentía de este profeta tan poderoso? Vemos a un Moisés defendiendo a uno de sus compatriotas porque estaba siendo golpeado por un egipcio, y se levanta Moisés con valentía y mata al egipcio, pero al día siguiente lo vemos huyendo. Un Pedro valiente diciéndole a su Señor, me hago matar con usted, Señor, me hago matar con usted, que vengan y lo cojan, que yo me hago coger con usted. Pero al día siguiente llorando por haber negado al Señor. En todos estos ejemplos que pongo, me doy cuenta que dentro de cada uno de nosotros hay un valiente o hay un cobarde. O hay un valiente o hay un cobarde. Y a nadie le gusta ser cobarde, la palabra suena hasta fuerte, es como la palabra hipócrita, ¿cierto? Nadie quiere ser hipócrita, pero la mayoría tenemos algo de hipócritas por dentro. Gracias, hermano. Y me doy cuenta que para lo uno y para lo otro se necesita tener actitud. Yo diría, se necesita tener, a ver, hombre, ¿cómo digo yo aquí para no ser grosero? Yo batallo con mi mente cuando predico, porque se me sale el viejo hombre y los residuos que quedaron de una mala vida a veces afloran en mis labios y se ofenden algunos de ustedes. Voy a decir, para lo uno y para lo otro se necesita tener agallas. ¿Suena fuerte? Porque para ser valiente usted tiene que tener agallas, ¿o no? ¿O no? Y hasta para ser cobarde. ¿Sí o no? Yo diría menos agallas, pero se tienen que tener. Se necesitan agallas para vivir. Hay que tener agallas para vivir, pero se necesitan agallas para quitarse la vida, ¿o no? Yo digo, una pona que quite la vida, hombre, muy guapo pues, pero tal vez quitarse la vida es un acto de cobardía. Amén. Muchos valientes, habla la Biblia de ellos, pero para ser valiente se necesita tener agallas, pantalones. Invéntese la que quiera, pero dígala usted. Amén. Se necesita tener, ¿cómo se llama? Amígdalas. Se necesita tener berriondera para ser valiente, hermano, ¿o no? Cuando hablo de esto me sorprendo porque la mayoría de venenos o de enfermedades que le dan al ser, ¿sabe qué es una vacuna? ¿Usted sabe qué es una vacuna? Una vacuna es una dosis muy pequeña, o no sé realmente cuánta sea la dosis, pero es una dosis de la misma enfermedad. ¿Usted sabía eso? El sarampión se cura con sarampión. La polio se cura con polio. No hay inyecciones, hay vacunas. Una inyección es un remedio, una vacuna es una contra. Y por eso los niños los vacunan para que no les dé eso. Pero es que el niño no tiene eso, pero consiguen y se la ponen para que se le quite esa enfermedad. Digo que el domingo pasado hablábamos de que la fe nos hace fuertes, muy fuertes, pero el miedo nos hace débiles en cuanto a la fe. Y que la fe echa fuera el temor, pero que el temor echa fuera la fe. Amén, amén.
Y no decimos o no podemos decir que en momentos en los cuales necesitamos la ayuda de Dios, no hemos dudado. Mire, yo veía el teléfono y yo decía, dentro de mí decía, ¿será que se murió? ¿Será que tanta insistencia es para que se muera? ¿O para que me vaya a consolar a mi hermana? Y mientras miraba y me temblaba aquí, y yo recapacité y dije, pero no estoy hablando pues de la fe. Inmediatamente dije, tú tienes todo bajo control. Y ya me tranquilicé. Mi fe, o la fe puesta en el Señor, echó fuera, ¿qué? El temor. No podemos decir que algunas de las cosas que hacemos no nos producen miedo, pero vencemos ese miedo y dejamos de ser cobardes y nos volvemos valientes. ¿Cuántas personas por miedo, por no tener glándulas, por no tener pantalones, por no tener hombría, podríamos decirlo así también, se han perdido la muchacha bonita de la iglesia? Entre los jóvenes se carean ellos mismos, y el joven comenta, es que a mí me gusta la hermanita Julana, es que tan linda, y pasa al lado de él y se derrite, y le dicen los otros, pero háblale pues, no, yo no le hablo, y pasa el tiempo y se casa con otro. ¿Le faltó qué? Valentía. Mire que hasta para eso se necesita valentía, hasta para aspirar a un cargo en una empresa se necesita tomar arrojo, digámoslo de esta manera también. Necesita uno arrojarse, a ver, yo voy a pedir trabajo, voy a pedir que me aumenten el sueldo, voy a pedir ese puesto, esa vacante que quedó allá, pero me da miedo el jefe, porque el jefe pasa y con sola su mirada el corazón se le quiere saltar a uno, entonces uno se priva y sigue siendo uno esa es la frase, no invente otra. Esa es. Sigue uno siendo un cobarde. Y pasa el tiempo y uno dice, hombre, no haber hablado, ya tal vez fuera el gerente de esta empresa. Hombre, no haberle hablado a la niña, tal vez ya tuviéramos 2, 3 hijos. Viviría feliz. O tal vez la mire en internet, en el Facebook, 20 años después y diga, uy, gracias a Dios que no le pedí la bebida tan fea que está, ¿eh? ¿Cierto que sí? Pero a veces nos perdemos cosas buenas por no ser valientes, La vida, lo cotidiano de la vida, exige que tú, sea cual sea tu fe, hablo con los amigos que están acá, porque tal vez no han sido bautizados, tal vez estén apenas viniendo a curiosear, pero la vida, sea cualquiera que sea tu condición y tu relación con Dios, siempre te exigirá que actúes con valentía, siempre. Porque siempre vas a tener situaciones en las que tendrás que salir adelante, en las cuales tendrás que pelear. ¿Quieres un buen hogar? ¿Quiere un buen hogar? Pelee por él. ¿Quiere un buen empleo? Pelee por él. ¿Quiere una buena esposa? Pelee por ella. ¿Quiere un buen esposo? Luche por él. ¿Quiere tener una vida buena? Luche por ella. Porque parece ser que desde que nacemos comenzamos a pelear para tener una vida buena. Desde que un niño nace comienza a luchar para abrir camino para la vida. Y algunos nacen porque su mamá puja fuertemente y los coge el doctor de las piernitas y ¡pah!, le da una palmada. Inmediatamente tiene que empezar a llorar. ¿Por qué me pegaste? Es que era a ver si se estaba vivo. Y en todo, mire, verá, en todo tenemos que luchar. Algunos desisten de luchar y la vida se les convierte en una rutina, en una amargura, en un dolor, en una enfermedad, en una quejadera, y los enemigos de tu alma, de tu vida, de tu situación económica, de tu situación sentimental, de tu situación espiritual, se burlan de ti como poderosos gigantes. La Biblia nos dice que siempre habrá
guerras, siempre habrá que luchar. Libro de los Jueces, el capítulo 3. Libro de los Jueces, unas hojitas antes. El capítulo 3, siempre habrá guerras, y no porque la vida sea así, a veces es hasta incluso porque Dios lo permite. Las experiencias buenas que uno cuenta en la vida son aquellas experiencias donde uno sabe que no por su propia fuerza salió adelante, sino porque Dios estuvo con uno mientras uno combatía con poder contra un enemigo poderoso. Primer libro de Samuel, el capítulo número 3. Jueces. ¿Sí ven? Están concentraditos. Ya iba a mandar a pedir tinto para todos porque pensé que se estaban durmiendo. Jueces capítulo 3, versículo 1. Digo que desde que usted nace hasta que se muere, tiene que pelear. Hermano, es que yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador y ya se me acabaron los problemas, ¿sí? ¿Se le acabaron los problemas? No luche por cuidar su salvación y verá cómo la pierde. No luche por permanecer fiel, por mantener, no luche por eso y verá cómo la pierde. Jueces capítulo 3. Estas pues son las naciones que dejó. ¿Quién las dejó? ¿Quién? Las dejó el Señor para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido ¿qué? Todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel, solamente dejó Dios esas naciones, solamente las dejó a los hijos de Israel, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociera ¿qué? Conociera la guerra, para que las enseñasen a los que antes no habían conocido. Los 5 príncipes de los... Siempre aparecerá en primer lugar este enemigo común de Israel, los filisteos. Dicen los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos del Señor que Él había mandado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Todas aquellas naciones que el Señor había dejado para que Israel se volviera valiente, no las tomaron para que fueran valientes, sino que hicieron alianzas con ellos, y se volvieron sus aliados. Hoy nosotros tenemos un enemigo común, es el enemigo de todos. No piense que es el enemigo del pastor nada más, no piense que es el enemigo de los líderes o los que sirven en la iglesia. No piense que es el enemigo de aquel que relajado vive un cristianismo sin ningún compromiso. No, es el enemigo de todos. Esta mañana la hermana Maribel predicaba acerca de ese enemigo común. El versículo 10 del Evangelio de Juan, en el capítulo 10, dice: el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Ese es nuestro enemigo común. No tenemos que luchar muchas veces contra gigantes como lo hacía David o como lo hacían sus soldados. No, hoy tenemos que luchar contra un enemigo que quiere verte arruinado, que quiere verte conforme, que quiere verte relajado y tranquilo. Hay una historia de un hombre llamado Naas, rey de los cananeos. Y este rey llamado Naas viene sobre los hijos de Jabes y les dice: voy a invadir su territorio.
Y los de Jabes le dijeron: no, por favor, no nos ataques, no queremos guerra, no queremos pelear. Dinos qué negocio hacemos contigo, qué acuerdo tenemos de paz, pero no pelees contra nosotros. Y Naas, cuyo nombre significa serpiente, que significa a su vez ¿qué? Satanás o diablo. Naas le dice a los de Jabes: muy bien, vamos a hacer un negocio, que cada hombre en Israel o en Jabes se saque el ojo derecho. Los de Jabes comienzan a llorar, comienzan a ponerse tristes y dicen: pero ¿por qué nos pide el ojo derecho? Pedir el ojo derecho era quitar el deseo de pelear y de defenderme. Quitar el ojo derecho implicaba que si yo iba a la guerra, el escudo se cogía con la mano izquierda y el escudo tapaba mi visión del ojo izquierdo. Y si yo no tenía ojo derecho, ¿cómo quedaba yo? Igual de ciego. Es decir, no quiero pelear más. Era tener a mis enemigos, el de Jabes, el de Naas, era tener a sus enemigos reducidos a nada. Y los de Jabes comienzan a llorar. Y Saúl, primer rey de Israel, llega hasta aquella región y ve a su pueblo llorando y dice: ¿qué es lo que les pasa? Dice: fue que nuestro enemigo nos pidió que nos sacáramos el ojo derecho. Y Saúl se enoja en espíritu y comienza a convocar al pueblo y comienza a llamar a muchos valientes. Y esos valientes que enfrentaron a Naas lo hicieron huir. Y los de Jabes se dieron cuenta que no podemos hacer negociaciones con nuestro enemigo común. No puedes negociar con el diablo. Lo que nos manda el Señor es a resistirlo. ¿Para que qué? ¿Para que qué? Para que huya de nosotros. Es decir, que tenemos la fuerza, el poder de parte de Dios para hacer frente a todas las acechanzas del diablo. Pero para eso se necesita valentía. Tienes que ser valiente. Se me viene a la mente el texto que dice: si alguno es vencido de algo, esclavo es de lo que lo venció. Y hoy se levantan dentro de nosotros un montón de propuestas que nuestro enemigo nos hace, y yo diría que algunos hasta hemos caído en el error de dejarnos seducir por el diablo y bajar la guardia con relación a nuestra salvación y a nuestro cristianismo, y parece como que ya no nos interesa ni pelear ni conquistar. Entonces el diablo nos acalla la conciencia y nos dice cuando vamos mal: tranquilo, usted va muy bien, no tiene necesidad de vestirte así, no seas tan fanático. Y el diablo te acalla la conciencia y dices: verdad, verdad. El diablo te dice: es que allá no te usan, allá no te ponen a servir, tú eres un gran servidor. Y tu conciencia te dice: verdad, allá es para los de la rosca. El diablo te susurra al oído y dice: puedes conseguirte un novio impío o un friolongo de la iglesia, no se preocupe, con tal de que sea novio, hágale, tranquila, usted es tan bonita. ¿Verdad? ¿Y dónde quedó tu cristianismo poderoso? ¿Dónde quedó esa época donde no te importaba si te criticaban o si hablaban de ti? ¿Se te olvidó lo que Dios tenía para ti? Hoy carecemos de valientes. Libro de Números, capítulo 13. Libro de Números. El capítulo 13 habla este capítulo 13 habla de un montononón de promesas, de un montón de cosas por conquistar, de un montononón de cosas buenas que Dios tenía para su pueblo. Y como el pueblo estaba
en una situación difícil, Dios les dice, vayan y miren si es verdad o es mentira lo que les tengo preparado. Capítulo 13 habla de que enviaron a 12 espías, un príncipe de cada tribu, alguien importante de cada tribu. Van a reconocer la tierra por donde iban a entrar posesión de todas las promesas de Dios, todas las promesas de Dios. Pero mientras van y ven todas las maravillas que había allí, les entró una gran dosis ¿de qué? De miedo, de cobardía, de temor, de desconfianza. Versículo 25, fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual, o la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mire, habían visto lo que Dios tenía para ellos, eso era para ellos. Habían ido, probado, comido, saboreado y llevado, lo habían llevado. Y se lo muestran al pueblo y les dicen, vea, eso es verdad lo que Dios dice, es verdad lo que Dios dice. Miren, el fruto de la tierra, aquí está. Versículo 28. Un informe bueno hasta ahí, pero viene la cobardía a ser transmitida a un pueblo. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la tierra del Jordán. Un informe hasta la mitad bueno y hasta la otra mitad desfavorable. ¿Por qué a veces nuestra actitud contagia a otros? ¿Por qué a veces nuestra manera de hablar, en vez de alentar a otros, por el contrario, antes los daña? Porque si somos testigos del poder de Dios, en vez de dar un buen informe a los que nos lo demandan, transmitimos por el contrario insensatez, desaliento, miedo, cobardía? Porque a veces hasta sin hablar, con nuestra manera de comportarnos, le decimos a otros, muy bueno estar en el culto y muy bueno ser evangélico, pero, y parece ser que no somos mensajeros de un mensaje de poder, sino que somos mensajeros de un mensaje de desaliento que puede defraudar a muchos, porque tú eres un cobarde. Estando en el ejército, llegaron a las 2 de la mañana, el teniente tocó el camarote de algunos de nosotros, algunos éramos solamente 8, y al levantarnos, al despertarnos, hey, levántese, vamos para tal parte. Y mientras él decía lo que íbamos a hacer, nos tenemos que meter en tal parte, hay una compañía grande de la guerrilla, está haciendo esto y esto, y nos enviaron a nosotros a que nos metamos allá. Mientras él decía eso, uno de los que él había llamado se orinó en la ropa. Y cuando se orinó, él no le dijo, usted es un cobarde, córrase para allá usted, y llamó a otro. Lo llamó a otro. Acuéstese usted. Ni siquiera se burló de él, ni siquiera, no quiero que lo vean los otros orinado, porque se mueren también. El miedo se transmite. ¿Usted sabía eso? El miedo es como el sarampión, muy, muy contagioso. ¿Sabe que cuando yo era pequeño me daba carranchil? ¿Sabe qué es carranchil? A mí me daba carranchil. No me diga que a usted no le daba, porque en los ricos es alergia. Eso se llama escabiosis. ¿Sí? Tengo una escabiosis, no, eso se llama carranchil en lo pobre, eso así se llama carranchil.
Y cuando a mí me daba eso, bueno, yo no sé eso por qué le daba a uno. Tal vez era un virus que había por ahí. Y yo iba y era, cuando tenía el carranchil, que eran unas pepitas así muy picantes, como un sarpullido. Ese día era yo el más amoroso de todos los compañeros del colegio. A todos los abrazaba y los apapachurraba así. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que les diera. Que les diera carranchil. Nunca se me pegaron los piojos, nunca. Se me caían solos, alguien me echaba un piojo y se me caía, pero cuando yo veía que un piojo estaba por ahí, yo lo cogía y lo echaba a otro. Gracias a Dios que me salvó. Pero eso de los piojos, eso sí es contagiosísimo, hermanos. Y ya venden muchos remedios para eso, pero hay que echarlo frecuentemente porque eso se pega muy fácil. Igual es la cobardía, igual es el desaliento. Yo a veces me pongo a pensar por qué hay que predicar tantos mensajes de aliento. ¿Por qué hay que predicar tanta palabra de que salgamos adelante, de que sigamos valientes, de que seamos esto? Y con un solo rumor de desaliento se pueden derrumbar un montón de mensajes buenos que Dios nos dio para que los pusiéramos por obra. Es que la cobardía es bien contagiosa. Volviendo a Números, me doy cuenta que Dios tenía un montón de promesas. Yo diría mucho por conquistar, pero también había mucha desconfianza y mucha cobardía. Números capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo a Moisés y a Aarón toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y yo digo, tan valientes para ser cobardes. Ahorita le ponía el ejemplo de que para vivir se necesita ser valiente. Usted necesita ser valiente para hablarle a la muchacha bonita. Deje de ser gallina, háblele. Y donde me diga que no, pues no le hace, vuelve si le decís, hombre. Y le pongo un ejemplo porque es común dentro de nosotros como evangélicos. Es común. A los hombres nos da miedo hablarle a las muchachas, y hay unas mamacitas que, mejor dicho, uno dice, y uno los ve y son muertos de miedo, los unos empujan a los otros: anda pues, anda, voy yo, anda pues, no. Y viene otro de otra iglesia más feo, muelón, calvo, y se las lleva. ¿Es verdad o es mentira? Que hablen las doncellas. Entonces ellas dicen: pastor, es que aquí no hay nada que ver. Es una manada de temblorosos ahí, que van a ver ellas. Mire, para vivir se necesita ser valiente, hermano. Pero para ser cobarde también se necesita ser valiente. Y el pueblo decía: es mejor que nos devolvamos, es mejor que nos vamos para Egipto otra vez. Y tuvieron tanto coraje de hablar contra Moisés y Aarón, y contra Josué y Caleb, que eran los que trajeron el informe positivo. No, estos son unos mentirosos, no. Y Josué y Caleb les ardía el pecho, les ardía el corazón de recordar cómo Dios había abierto el mar, cómo había llevado a ese pueblo hasta allí en victoria, bajo fuego. ¿Les dije que es bajo fuego? Les dije que es bajo fuego ayer en el culto. Los había llevado bajo fuego, de día columna de nube, de noche columna de fuego. Y cuando la columna de fuego se movía, Israel se movía para ese sitio. Dios iba delante de ellos, pero ellos no lo pudieron ver. Y Caleb y Josué, enardecidos en su corazón, decían: pero vamos, hombre, vamos a pelear.
No sean gallinas. Esa duele, esa duele. ¿Cierto que esa duele? Es igualita que la cobardía, es igualita. Y los cobardes se levantaron contra esos dos valientes y los iban a apedrear. Y dice, tan valientes para lo malo, hombre. Tan valientes para lo malo, pero tan cobardes para lo bueno. Hoy seguimos con la misma problemática, mucho por conquistar, muchas promesas de Dios, mucho por hacer, pero todavía mucha desconfianza, mucho tembloroso, mucho cobarde. Yo tengo un amigo aquí que le digo, háblale pues, háblale, porque se queda viendo su bendición pasar. Se le salen hasta las lagrimitas y yo digo, háblale pues, háblale. Y cuando le miro las rodillitas, le dan la una contra la otra. Digo, así no conquista un gato con una carnicería. ¿Es verdad? Hoy, como siempre, se siguen necesitando buenos soldados. Segunda a Timoteo capítulo 2. Hoy, como siempre, Dios está buscando buenos soldados. Segunda a Timoteo capítulo 2. No necesitamos realmente, hermanos, cobardes aquí. Aquí no necesitamos cobardes. Perdónenme los amigos, no lo digo por usted, no, lo digo por los que somos bautizados ya. Porque desde que nos bautizamos comenzamos a pelear contra aquellas cosas que nos atacan, contra aquellas cosas que nos seducen, contra aquellas trampas del diablo que constantemente nos salen en el camino. Y aquí estamos en pie todavía con la espada en la mano, hermano. Tal vez algunos tenemos algunas heridas y algunas o tal vez muchas cicatrices, pero todavía estamos en pie peleando. Hoy, como siempre, se necesitan buenos soldados. Segunda a Timoteo capítulo 3. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo 3. ¿Ya la encontró? Mire lo que dice. Capítulo 2. Capítulo 2. ¿Listo? Versículo 1. Segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que habéis oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que también sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 3. Tú pues, sufre penalidades. ¿Cómo? Como buen soldado de Jesucristo. Mire lo que dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Se necesitan soldados que realmente estén enrolados en esto que se llama el ejército de Jesucristo. Se necesitan jóvenes valientes que no se dejen seducir o que puedan ser seducidos, pero que no caigan ante ese gigante que les sale en el camino. Se necesitan cristianos que, aunque otros quieran desalentarlos, ellos persistan en serle fieles a Dios, a su mentalidad, a su propósito, a su ideal. Hoy se necesitan cristianos valientes de verdad. La Biblia nos habla de muchos valientes, hombres y mujeres comunes y corrientes, pero que mostraron su valentía al enfrentar el desafío que Dios les había puesto por delante. Ahorita les hablaba de que una vacuna es una dosis de lo mismo. Si usted quiere luchar, pero le da miedo, entonces el Señor le va a mandar más miedo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que usted se cure del miedo. ¿Es en serio? Si usted tiene miedo, Dios le va a mandar más miedo. ¿Para qué? Para que usted se cure del miedo. Si usted es cobarde, Dios le va a mandar otra dosis de cobardía. Cuando uno se para frente a un gigante, hermano, en la historia de David,
Uno dice, sería que David no le dio miedo, era sobrenatural ese hombre, tenía poderes psíquicos y la piedra la guió con la mente. No, no, no. Nada de lo que David hizo lo hizo por su propia mano. David, por el contrario, decía, Jehová está conmigo y aunque tenga miedo, yo voy a pelear contigo y te voy a cortar la cabeza y te echaré a los cuervos del campo para que coman tu cuerpo, a las aves del campo. ¿Sería que no tenía miedo? Claro. ¿Será que Julanito no tiene miedo de hablarle a la niña? ¿Tiene o no tiene? Le preguntamos a ver. ¿Sí saben quién es? ¿Sí o no? Maliciosos, ya vi que sí saben. Pero él me dijo, no vuelva a hacer eso, pastor. Y le dije, ¿por qué, hombre? Mío, porque yo ya fui valiente. ¿Es verdad? Y en esto comemos tortica. Si no hay valientes, no hay torta. Si no hay valientes, no hay torta. Si no hay valientes, no hay gigantes. Si no hay gigantes, no hay victorias. Si no hay cobardes, no hay palabra, hermano. En el libro de Santiago, el capítulo 4, se nos sigue hablando de que se necesitan soldados valientes. Estando en el ejército, como le decía, me sorprendió lo que este teniente hizo, porque le dijo al cobarde, sálgase, acuéstese a dormir. Pero no lo echaron del ejército, no lo echaron. Simplemente dijo, no podemos ir con este porque este nos hace matar allá. ¿Era verdad o era mentira? Claro, era verdad. Entonces realmente hay que saber pelear. Santiago capítulo 4. Mire lo que dice la Biblia. Necesitamos pelear, pero pelear bien. No que nosotros mismos nos matemos nosotros mismos. Porque las promesas de Dios no están para que nosotros nos matemos nosotros mismos, sino para pelear contra nuestro enemigo común. Es de todos. Amén. Versículo 1. ¿Ya? ¿De dónde vienen las guerras y qué pasa en una guerra? Hay que pelear. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Y mire lo que dice el Señor: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Y sabe qué hace Dios con sus enemigos? ¿Usted sabe qué hace Dios con sus enemigos? Los derriba a todos, hermano. Dios destruirá a todos sus enemigos. No podríamos decir entonces que el pueblo de Israel, cuando Josué y Caleb fueron y trajeron los frutos de la tierra y les dijeron que había promesas de Dios para ellos, cosas por conquistar, no podemos decir que el pueblo de Israel era amigo de ellos. Se convirtieron en enemigos del mismo pueblo, porque con su desaliento, con sus malas palabras, con sus críticas y con sus desconfianzas, hicieron que el pueblo, esos que eran amigos de Dios, se volvieron enemigos de Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios con ellos? Los destruyó en el desierto. Los vio que se orinaron y les dijo Dios: ustedes no van, porque lo que hay que hacer es pelear para conquistar todo lo que yo tengo para mi pueblo. Hebreos capítulo 10. Libro de Hebreos, devuélvase unas hojitas. El capítulo 10. Necesitamos hoy enfrentar muchos enemigos. No piense que los gigantes se acabaron, no piense eso.
Le estoy diciendo, mientras usted tenga vida, usted tendrá que pelear. Pero pelea a lo cobarde o pelea a lo valiente. Pelear a lo cobarde es devolverse, estancarse, conformarse. Pelear a lo valiente es conquistar, ir por lo mío, por lo que Dios tiene para mí, que siempre será ¿qué? Bueno. Hebreos capítulo 10, el versículo 35, para aquellos que quieren pelear, enfrentar las batallas de la vida, enfrentar al diablo, nuestro enemigo común. La Biblia dice, el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mire lo que dice la Biblia: no podemos dejar de confiar en Dios. Cuando desconfiamos de Dios, entramos en un conformismo, y tal vez el diablo aprovecha ese conformismo para que entremos a negociar con él. Y cuando negociamos con el diablo, estamos entregando más de lo que realmente estamos pensando. Cuando uno baja las manos, hermano, cuando uno deja de pelear, se vuelve, a los caballos se les dice que se vuelven ¿qué? Ovachones. Ovachón creo que significa perezoso. Y se vuelven briosos también, porque les hace falta ¿qué? Trabajar. Y cuando a un caballo le hace falta trabajar, lo tallan a trabajo para que se vuelve ovachón y comienza a tirar pata, a morder, a no dejarse montar la carga. Y yo diría, es otra clase de cobardía, estar tirando patadas y mordiscos, en vez de ponernos en las manos del Señor y hacer lo que el Señor nos manda. Se necesita ser valiente para ser cobarde. Voy a envenenarme, muy valiente. Yo no lo haría. Yo más bien prefiero enfrentar la situación y pelear hasta que, si me mata la situación a mí, que me mate, pero yo prefiero enfrentarla. Amén. Siempre entonces habrá mucho por conquistar, siempre habrá muchos valientes, pero siempre también habrá muchos cobardes. El Señor necesita gente que confíe en sus promesas. El Señor está esperando valientes que enfrenten cualquier situación. El Señor está esperando soldados, o está reclutando soldados conforme al propósito divino. El Señor está llenando de confianza a muchos en este lugar y les está diciendo: yo aquí no necesito cobardes. Hebreos capítulo 10, versículo 38. El Señor no necesita cobardes. Por eso le digo a usted, hermano joven, no la deja pasar otra vez sin decirle siquiera: hermanita, estoy orando por usted. Le estoy hablando de algo sencillo. Muchos que no han tenido ni trabajo, escúcheme, ni trabajo, ni casa, ni un montón de cosas para ofrecer, se han atrevido a hablar y han conquistado. Conquistaron el corazón de una dama, conquistaron un empleo y ahora dicen: gracias a Dios que hablé, gracias a Dios que hablé. Usted lo entiende de ese lado, yo se lo explico espiritualmente. Hoy Dios tiene un montón de cosas para nosotros, pero usted tal vez esté autocompadeciéndose o tal vez echándole la culpa a otro por su mala condición, pero las promesas de Dios están aquí para todos. Amén. Hebreos 10:39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, si fuere cobarde, si fuere gallina, ¿qué dice? No agradará a mi alma. Inmediatamente se levanta la voz de aquellos que, como usted y como yo, queremos pelear, y esa voz dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Muchos
valientes todavía. Todavía hay muchos valientes que siempre estamos dependiendo de Dios. No dependemos de nuestra fuerza. ¿Sabe, hermano querido? Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Todos aquellos hombres de Dios que hicieron proezas, que hicieron grandezas, que hicieron maravillas, no tuvieron su confianza en su fuerza o en su escudo o en su talento. Todos ellos confiaron única y exclusivamente en Dios. Segundo libro de Samuel, el capítulo 21. Mire lo que dice la palabra de Dios. Leíamos el versículo 15. Un hombre acostumbrado a la batalla, David, un hombre acostumbrado a matar gigantes. Aquí no necesitamos gente desleal. Hermano, discúlpeme, pido perdón por mí, no por Dios, por mí. Pero aquí no necesitamos gente desleal. Aquí necesitamos ser hermanos y amigos, porque el enemigo suyo es el mismo mío. Porque yo mato gigantes, tú tienes que matar gigantes. Porque yo peleo por mi salvación, tú tienes que pelear por tu salvación. Porque el enemigo que te ataca a ti, si yo puedo matarlo, yo lo mato para defenderte a ti. Porque si el enemigo que me ataca a mí, tú lo ves que viene sobre mí encima y dejas que me maten, Dios te cobrará y serás un cobarde delante de Dios. Pero aquí necesitamos ser leales los unos con los otros. Versículo 15, volvieron los filisteos a hacer la guerra. Siempre tendremos batallas por pelear, siempre las tendremos. Vinieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David, el rey, y sus siervos con él, y pelearon contra los filisteos, y David se cansó. Isbi Benod, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mire lo que dice: mas Abisaí, gracias a Dios por esos Abisaís valientes, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: tú eres nuestro rey, tú eres nuestro líder, tú eres el ungido del Señor. Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Qué triste cuando un pastor cae en pecado. Qué triste cuando alguien que estaba guiando al pueblo, nadie fue capaz de decirle: pastor, ponga cuidado que va mal. Qué triste verlo irse con la cola metida entre las piernas, hermano, porque no tuvo un compañero al lado que peleara con él y lo defendiera para matar un gigante. Qué triste ver a otro caer. Cómo duele, hermano, que mueran los valientes en la batalla. Cómo duele ver a un Usías, hermano querido, cómo sus compañeros lo dejan solo en el frente de batalla, solo porque era fiel a su Dios y a su rey. Déjenlo solo para que muera en lo áspero de la batalla. No podemos dejar a los valientes solos. No podemos dejar que la batalla que nuestro enemigo nos ha planteado, hermano, que implica que perdamos las promesas de Dios, nosotros por nuestra cobardía y nuestra mala actitud tengamos que ver a muchos morir en el campo de batalla. ¿Sabe qué dice el Señor? Amasías, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Versículo 18, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Siempre habrá gigantes, siempre habrá guerras, pero siempre habrá valientes. Siempre habrá quien quiera sobreponerse al enemigo, siempre habrá quien quiera conquistar todas aquellas promesas que Dios tiene para nosotros. Dice la Biblia: después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus valientes. ¿Qué tenían esos valientes? Gente que animaba a los demás.
Era que eran gente que ponía cuidado a los demás. Que tenían esos gigantes? Eran buenos soldados del Dios del cielo. No se enredaban en negocios ajenos, tenían que velar por su alma y por la de los demás. Pero ¿qué tenían esos soldados? Tenían una confianza tan grande en su Dios, hermanos, que nunca decayeron sus manos ni sus espadas les faltó filo. Siempre tuvieron la confianza y el temor de no ir a retroceder ni siquiera un poquito. Un hombre, Sylvester Stallone, ¿saben quién es? El famoso Rambo. Tenía una película que se llamaba Retroceder nunca. ¿Cómo es? Rendirse jamás. Es como el eslogan o el símbolo o el canto de aquellos valientes que quieren agradar a Dios por encima de todas las cosas. Mientras el diablo quiere taparlos, mientras los problemas quieren hundirlos, mientras las críticas o las murmuraciones, los problemas, las angustias, los fracasos tratan de hundirlos, ellos se levantan siempre y dicen: retroceder nunca, rendirse jamás. Y este es el coro que canta. Segunda de Samuel capítulo 21, versículo 18, 17 podríamos leer. Este es el himno de los valientes, de aquellos que no confían en su propio talento, de aquellos que no se dejan llevar por su capacidad, de aquellos que por el contrario dicen: es Dios el que vence en la batalla, es Dios el que me da la victoria. Versículo 17, Él, Dios, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso y me libró, porque se agradó de mí. Qué tremenda esperanza la de estos valientes. No estamos aquí porque éramos los mejores, no estamos aquí porque éramos los que más Biblia sabíamos, no estábamos aquí ni siquiera porque éramos los que mejor corazón teníamos. No, estamos aquí porque Él nos sacó de las muchas aguas, porque nos libró de nuestro poderoso enemigo, porque se agradó de nosotros y nos ha traído en victoria todos los días hasta hoy. Tal vez hayas perdido algunas batallas, tal vez hayas luchado muchas veces mal, pero nos queda una canción por cantar, y es la canción de aquellos que con la espada en la mano y con su escudo bien levantado dicen a fuerte voz: he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la vida, la cual me dará el Señor justo en aquel día, a mí, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Tal vez algunos estemos peleando todavía, tal vez algunos estemos en batalla. Recuerda, mira al que tienes a tu lado, no lo dejes solo, porque tal vez estén diciendo en sus mentes y en sus corazones: ¿qué pues me separará del amor de Dios? Tribulaciones, angustias, tentaciones, espadas, peligros, hambres, ¿qué me separará? Se levantan con la espada en la mano y dicen: nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni siquiera los ángeles me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchos valientes, muchos valientes, muchos valientes. ¿Dónde están los valientes de esta iglesia? ¿Dónde están los valientes? Los quiero ver en pie en esta mañana. A esos valientes que quieren enfrentar a esos gigantes, a esos valientes que no quieren devolverse y demostrar la valentía en las cosas malas, sino aquellos que quieren demostrar la valentía poniendo el corazón, la mente y el pecho a las cosas que Dios tiene preparadas para ellos. ¿Dónde están esos valientes que hoy quieren luchar por aquellas cosas que quieren vencerlos, o con aquellas cosas que han tratado de quitarte el gozo, la bendición y, por qué no decirlo, hasta el servicio a Dios? ¿No ves
que tu enemigo te está susurrando al oído que negocies con él, nunca negocies con el diablo. Prefiere morir bajo la espada del diablo que hacer un negocio con el diablo. Prefiero decirle al Señor: Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabe al Señor esta mañana. Alabe al Señor esta mañana. Mantén tu esperanza viva. Mantén tu confianza en el Señor. Pelea la buena batalla, hermano. Pelea la buena batalla. Siempre con tus ojos puestos en Jesús. Siempre con la espada en la mano. No te estoy diciendo que no te vas a cansar. No te estoy diciendo que el enemigo tal vez pueda matarte. No te estoy diciendo eso. Pero somos el pueblo de Dios. Una iglesia que lucha contra lo mismo que lucharon aquellos hombres comunes y corrientes, pero que lograron vencer porque se dieron cuenta que era más fuerte, más poderoso el que estaba con ellos que el que estaba en el mundo. Tal vez tengas que afilar tu espada, tal vez tengas que fortalecer tu corazón, tal vez tengas que llenarte de confianza esta mañana. Y por eso quiero hacerte una invitación en esta hora. Una invitación de parte de Dios. Y le digas al Señor: Señor, yo quiero seguir peleando, yo quiero seguir luchando. Tal vez le digas al Señor: Señor, mis enemigos me rodean. Estoy sin fuerzas, estoy cansado. Tal vez aquel gigante se le fue encima a David, el ungido del Señor. Tal vez aquel gigante comenzó a golpear a David con fuerza, pero aquel hombre volteó y miró y dijo: yo no puedo permitir esto. Es que estamos peleando para el mismo lado, estamos peleando contra el mismo gigante. Sacando su espada, hirió al gigante, levantó a David que había caído y le dijo: Rey, no salgas más a pelear con nosotros. Ya se te han ido las fuerzas, ya se te ha ido la vitalidad, pero Dios todavía está contigo y no queremos que haya tristeza en Israel por un valiente más que muera peleando por conquistar lo que Dios tiene para él. Hay un altar en esta iglesia donde hemos luchado muchas batallas, donde hemos peleado unas batallas, hermano, a veces que nos dejan sin fuerzas. Lo único que te estoy pidiendo esta mañana, hermano, es que dejes de ser cobarde. Porque hay un texto tan fuerte en la palabra, hermano. Un texto que dice que los perros y los cobardes estarán fuera de la presencia del Señor. Estoy seguro de que esta iglesia, o que en esta iglesia habemos muchos valientes todavía. Levante su espada de la fe, hermano. Levante su escudo, que es Jesucristo. Levante la espada del Espíritu, que es la palabra, y pelee, porque Dios nunca te va a dejar solo. Señor Jesús,